Continuamos aquí en Contrapunto por la H grande de la información. Huancavilca, 8:30 AM, en compañía del licenciado Edison Casañas y en controles con Carlita, quien comanda esta nave y lo hace muy bien. Vamos de inmediato con el ex ministro de Educación, si les parece, compañeros. Milton Luna, ¿cómo le va, ex ministro? Buen día y bienvenido. Muy buenos días, un saludo a ustedes, a Radio Huancavilca, a toda su audiencia. Un placer. Ministro, a ver, algo tan sensible como el plan de retorno voluntario a clases empieza a verse empañado por pugnas que van desde la contraposición de decisiones y disposiciones entre el COE nacional, el Ministerio de Educación y el COE cantonal en el caso de Guayaquil. 8 planteles educativos han sido clausurados por la autoridad seccional en virtud de que se transgredió una disposición que prohibía las clases presenciales. Horas más tarde, la ministra de Educación, María Brown, ha anunciado que interpusieron acciones constitucionales, es decir, medidas cautelares y una acción de protección para que se observe desde el sistema judicial este tipo de decisiones acá en Guayaquil. Hablo de las clausuras. Por parte de los padres de familia, de las madres, pues han dicho que ellas están en desacuerdo, al menos los grupos que hemos entrevistado afuera de los planteles sancionados, pero el criterio de la alcaldesa de Guayaquil es que hoy los contagios, precisamente por Omicron y diciembre, todavía son elevados y que hay que mantener la prudencia. Exministro, adelante. Y la verdad es que este impasse debería efectivamente solucionarse con los mecanismos civilizados de la conversación y el diálogo y no afectar finalmente tanto a los chicos, las chicas, los estudiantes, los padres de familia, los que conforman la comunidad educativa, de estas tensiones que se suscitan a nivel de los tomadores de decisión. Entonces, lo prudente en este caso es resolver el tema y establecer las debidas competencias. Y sobre todo, yo creo que este diálogo debe estar enmarcado en todo lo que significa una lectura adecuada del contexto, de la realidad. Y sobre esa base, establecer una restitución de la palabra de la autoridad, porque lo que finalmente aquí termina sucediendo es que la palabra de una y otra autoridad se deteriora. Ahora, lo que sí quiero ser enfático es en lo siguiente. Si bien es cierto, este punto es interesante y ha causado una situación de preocupación y polémica a nivel nacional, no es menos cierto que puede constituirse a la larga en una suerte de cortina de humo, tal vez inconsciente, que no nos permite ver lo sustantivo. Y lo sustantivo, en este caso, es que la educación como tal, en medio de la pandemia, la propuesta de soluciones a tan graves problemas que estamos atravesando, no los estamos discutiendo, examinando, no los estamos enfocando de la manera adecuada y no estamos viendo sobre todo agudísimos problemas, ¿no? Entre ellos, como ustedes conocen, al menos tres grandes, diría yo, aspectos que si no se solucionan ya se van a seguir profundizando. Uno es el tema de la deserción, de la salida gigantesca de cientos de miles de chicos del sistema educativo, el no retorno de los que ya salieron. Dos, el deterioro cada vez mayor de la calidad de los aprendizajes. Y tercero, todo este mundo de depresión, violencia y circunstancias que están viviendo tanto los chicos, las familias y obviamente los docentes también. Entonces, ante esto, ¿qué hacer? Porque nos entrampamos en que ante una coyuntura muy especial había que volver o no volver. La verdad es que circunstancias como estas se van a volver a repetir de aquí en adelante, porque hay un tema que a momentos no nos percatamos
y creemos que efectivamente se ha superado. Es que la pandemia está presente, ahí está el virus. Entonces, ante eso hay que establecer frente a estos problemas, ver efectivamente las causas y elaborar propuestas. Yo diría, hay que reenfocar la discusión en esa dirección. Estamos con el magíster Milton Luna, ex ministro de Educación. Aquí en Contrapunto analizamos la pugna política entre el municipio de Guayaquil y el Ministerio de Educación por el plan de retorno voluntario a clases. Magíster, usted ha señalado varios puntos y también podemos citar las argumentaciones tanto de la ministra María Brown como de las mismas madres. Por ejemplo, María Brown ayer mostraba en una conferencia de prensa virtual cifras que se lograron con UNICEF en torno al porcentaje de chicos que fueron encuestados para conocer cuál es su opinión en torno a volver o no a clases de manera voluntaria, y hablaba de un poco más del 46% a favor en el caso de los chicos, y que cuando les preguntaban a las madres si es que sus hijos finalmente estaban atendiendo las clases, si había o no aprendizaje y concentración, más del 46-48% afirmaron que no se lograba el objetivo en la educación virtual. Por el lado de las madres también se ha dicho que la ansiedad, altos cuadros de estrés, angustia, depresión y demás también atacan a los menores. Entonces, ¿cómo lograr ese justo equilibrio, magíster, para que ni expongamos a los niños a un contagio, pero que tampoco en las casas esto empiece a generar otros inconvenientes en su estado emocional? Hay para esto que dinamizar de una manera realista al sistema educativo como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que de hecho ya han pasado, vamos a cumplir 2 años de pandemia. Al inicio fuimos presionados, estuvimos abocados a pasar de una manera extremadamente brusca de la presencialidad a la virtualidad, y a algo nos adaptamos. La pandemia reveló N cantidad de falencias de la oferta educativa, en este caso, por ejemplo, la carencia efectiva de Internet en muchas zonas del país, en porcentajes elevados, la falta, de hecho, no solo del Internet, sino también de los aparatos y sobre todo del conocimiento y las propuestas pedagógicas adaptadas a la virtualidad de los docentes. Algo se ha ido remediando en el camino y estamos, este momento, de alguna manera cosechando, por un lado yo diría la creatividad, pero también la improvisación y a la larga la gana de ir adelante, ¿no? Pero, de hecho, en el mundo de la virtualidad estamos viendo esos resultados que usted ha señalado. La gente aprende menos, hay elevados niveles de angustia. Yo creo que un poquito ya menos, eso se suscitó tal vez en el primer año y más, y de hecho estamos en otras circunstancias ahora. Pero lo que sí es cierto, fíjense ustedes, es que la realidad nos está este momento señalando que es imprescindible, es muy importante la presencialidad. Está muy bien, pero la misma realidad nos señala que la virtualidad es también importante. ¿Por qué razón? Y pongo un ejemplo. Usted, y esto es lo que ha sucedido todos estos últimos meses, usted va a la presencialidad, pero alguien en su aula se enferma. El momento en que alguien se enferma, o sea, no es que se paralizan las clases, debería, y eso es lo que ha sucedido sobre todo en algunos colegios privados y otros fiscales que tienen las capacidades, se pasa inmediatamente a la virtualidad. Entonces, de hecho, se está produciendo un juego, yo creo que interesante, entre la presencialidad y la virtualidad. Siendo así, hay que crear las condiciones efectivas para que esa presencialidad funcione. Y
también que la virtualidad funcione. Pero usted, y sobre todo en el ámbito de la educación pública, vemos enormes déficits por todo lo que ha sucedido en estos 2 años de la falta de mantenimiento de los establecimientos y de la infraestructura pública, que no están esos establecimientos adecuados. Bueno, digamos, no tenemos en este momento un censo, habría que ver, hay reportes de los medios donde nos señalan que hay serias dificultades en la cantidad de escuelas. Entonces hay que solucionar el tema de agua, infraestructura, saneamiento, salubridad, material didáctico, en fin, para la presencialidad. Pero también en muchas zonas del país hay carencia, lo hemos visto, de políticas efectivas para enfrentar bien la virtualidad. Tenemos carencias. Entonces, fíjense que la realidad nos está obligando a lo uno y a lo otro de manera simultánea. Pero el problema que sí observamos es que no existe este momento buenas condiciones ni para lo uno ni para lo otro. Entonces, ¿cómo crear esas condiciones? Sería la pregunta. Y la creación de esas mejores condiciones inevitablemente pasa, uno, por rehabilitar con energía las garantías que tiene que ofrecer el Estado como garante del derecho a la educación, pero no de cualquier educación, sino de la educación de calidad. Entonces, el Estado tiene que asumir y presentar, al mismo tiempo que alienta a los chicos a volver, también tendría que suscitar y mandar un mensaje respectivo, decir, van a volver, pero sus escuelas están bien. Así que, padres de familia, sí, ustedes tienen que tomar la decisión voluntaria, pero ¿cómo se construye esa voluntad? Es el punto. Esa voluntad se construye el momento en que usted, como padre, madre de familia, dice, caramba, mi hijo, mi hija va a tener, en este caso, muy buenas condiciones y le envío a la escuela. Pero si usted está en el limbo, tiene mucha inseguridad, por supuesto, ese momento usted se resiste. Estos días mismo, fíjese usted, no sé si ha sucedido, yo tengo algunos reportes de lo sucedido aquí en la Sierra, donde incluso en colegios privados, los padres de familia no han enviado, a pesar de la serie de llamamientos, a sus hijos a los establecimientos educativos. La gente tiene miedo, pero bueno, el tema es cómo creamos condiciones positivas, y yo creo que para la presencialidad, pero también para la virtualidad. Entonces, esto, sin lugar a dudas, pasa por un anuncio contundente, que así como se anunció, todos a vacunarnos, en términos de la virtualidad, habría que decir, vamos a tener internet en tal tiempo en todo el país, con los plazos respectivos. Entonces, eso ya lo dijo el presidente en campaña, hoy tiene que colocarse eso como metas, pero eso necesariamente tiene que ser anunciado por la autoridad pública. No solo, repito, decir, todos a clases, que está muy bien, es decir, a la presencialidad, sino todos a clases en estas circunstancias. Ustedes, chicos, van a ser bien recibidos. Docentes, ustedes tienen estas garantías. Padres de familia tienen estas garantías también. Y con eso yo creo que nos vamos animando. Pero no nos olvidemos, vamos a tener que simultáneamente trabajar con la modalidad virtual. Entonces, también crear las condiciones para esa virtualidad. No hay recursos, no hay plata, hay que declarar a la educación en emergencia. No hay más. Yo creo que ese es un punto clave que hay que discutir. Por eso es lo que decía que en términos de lo que de este impasse realizado en la ciudad de Guayaquil, sí, hay que discutir eso, pero lo fundamental es que el sistema no está funcionando y va a haber más deserción y los déficits de aprendizaje se van a seguir profundizando. 7:47, el magíster Milton Luna, exministro de Educación, está en Contrapunto. Analizamos la pugna entre el municipio de Guayaquil y el Ministerio de Educación por las clases presenciales. Edison Casañas. Magíster, usted le ha tomado de alguna manera el pulso a este tema de la educación, ¿no? Brevemente, obviamente, pero el tema de escuela, colegio, ¿qué pasa con las universidades? Tal parece, dicen algunos, que es, tal vez exagerando, una especie de generación perdida porque han quedado a media tinta el tema de la educación virtual en las universidades, en ciertas facultades.
obviamente no es lo mismo, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una buena infraestructura, ya chicos grandecitos tienen obviamente los aparatos tecnológicos, el buen internet, los padres hacen un sacrificio para tener un buen internet de calidad, pero la calidad que se recibe en cuanto a la educación no es tal vez la apropiada. ¿Cómo mirar en ese punto de vista la parte de la educación, el tema de educación superior? Fíjese que aquí yo creo que por diversas circunstancias el impacto de aprendizajes en términos comparativos con lo que es la educación general, podríamos decir que es menor. Sí, de hecho lo que usted señala tiene en este caso razón. Hay déficits también de aprendizajes. La pandemia impactó en todo el sistema educativo, desde la educación inicial hasta la universidad, ciencia y tecnología también, es decir, entonces, pero de hecho yo creo que la universidad, por pública y privada, ¿no?, se pudo adaptar de mejor manera. Ahora, sin embargo, hay carreras donde el impacto es más grande que en otras. Yo creo que, sin lugar a dudas, carreras técnicas en un inicio, o donde se necesita mucha práctica, como medicina, ingeniería, en fin, ante los confinamientos sufrió realmente un impacto muy grande, que se está este momento solucionando de a poco, ¿no? Pero hay espacios, por ejemplo, para todo lo que es ciencias sociales, pedagogía y otras, la utilización de los recursos tecnológicos más bien ha potenciado los aprendizajes. Es decir, es muy interesante lo que ha sucedido. Hemos explorado, se ha visto la efectividad. Yo creo que incluso me parece que hoy es tremendamente desafiante un aspecto que me parece que no se lo discute en el país y que ya deberíamos discutirlo. No pelearnos con la tecnología, sino integrar a la pedagogía, perdón, a la tecnología, integrar a la tecnología como parte también de instrumentos básicos para la enseñanza y el aprendizaje. Pero ojo, yo creo que hoy por hoy cabe un punto importante. Es necesario crear nuestra propia pedagogía, nuestros propios instrumentos de software que se levanten sobre nuestras necesidades. Entonces yo sí, por ejemplo, aquí apelaría a diálogos urgentes, que aprovechemos la pandemia para crear posibilidades de reestructurar las propuestas de educación en el Ecuador, integrando a la tecnología, pero también frente a los enormes desafíos que la propia pandemia ha recolocado en el Ecuador. Necesitamos más investigación, necesitamos, por ejemplo, eso es lo que iba a señalar, que los ingenieros, las politécnicas, los que están cerca a todo lo que es construcción de softwares, dialoguen con los pedagogos, pero también podrían dialogar y construir propuestas las facultades de arquitectura reunidas con las facultades de educación. ¿Por qué razón? Porque vamos, sobre todo en las ciudades y también en algunas zonas de la ruralidad, se necesita una nueva propuesta de escuela en términos de infraestructura. Es decir, la pandemia nos está obligando a eso, pero no, la línea positiva es construir precisamente creativamente propuestas arquitectónicas y urbanísticas de escuelas. En las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, en fin, y otras, hay excesiva concentración de establecimientos educativos en determinados barrios. Por ejemplo, hay que desconcentrar, hay que acercar el servicio educativo a la gente. Hay un principio básico que se llama el de derecho a la educación cerca a la casa, derecho a la educación de calidad cerca a la casa. Entonces, estos colegios inmensos, grandes, ya prácticamente son ahistóricos. Hay que construir establecimientos más pequeños, pero
justamente cerca a la casa. Esto nos va a solucionar, esto requiere de una mirada estratégica, problemas de todo tipo, urbanísticos, de contaminación ambiental y sobre todo va a ayudar a la seguridad. Hoy por hoy, donde más se pueden contaminar los chicos es en los buses. Entonces, y efectivamente requerimos de nuevas propuestas de todo tipo, ¿no? Entonces, aprovechemos las circunstancias para mirar también la solución en términos estratégicos, de aquí a 15, 20 años, y lo que necesitemos reformar, hay que reformar urgentemente. Magíster Milton Luna, ex ministro de Educación, gracias por su aporte, por sus reflexiones y por supuesto por sus experiencias también, ¿no? Dar estos consejos, estas recomendaciones que sin duda alguna deben ser muy aprovechadas. Muchas gracias por haber atendido esta entrevista acá en Contrapunto en la ciudad de Guayaquil, Radio Huancavilca. Muchas gracias a ustedes. Diariamente.